Decía el escritor Alvin Toffler que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y volver a reaprender. Desaprender. Dice el diccionario que es la acción relacionada con revisar tus convicciones, hábitos y formas de hacer y modificarlas por unas nuevas. Se trata, por lo tanto, de un proceso que está íntimamente relacionado con la gestión del cambio, cuya principal resistencia es la dificultad de cada uno en reinventarse y aprender. No se trata de borrar o de olvidar lo aprendido, sino que se trata de no ser esclavo de ello. Es decir, habla de la capacidad de repensarse los conocimientos que atesoramos y también dejar un poco de lado los que tengamos que aparcar. Son 5 bloques los que trabajaremos sobre el concepto de desaprender, redescubrir o reaprender. El primero de ellos es que supone plantearse objetivamente lo que hemos aprendido, cuáles son los conocimientos que atesoramos. Se refiere a la necesidad de aplicarles un razonamiento lógico a este conocimiento y a la habilidad de recordar y aplicar aquello que pueda seguir siendo adecuado en los nuevos tiempos y poder olvidar o renovar aquellos que ya hayan quedado obsoletos. El segundo bloque dice que lo aprendido sin aplicación de la crítica limita nuestras posibilidades de futuro. Si no tuviéramos la capacidad de aplicar el sentido crítico a lo aprendido hasta ahora, rechazando lo que ya no es aplicable y aprendiendo nuevas formas y modelos de acción, resultaría simplemente imposible la adaptación al nuevo entorno. Si no somos capaces de reaprender y de adaptarnos a los nuevos tiempos, estamos perdiendo oportunidades de encontrar soluciones. Negar esta evidencia es negarnos posibilidades del futuro y abundar sobre rutinas que quizá nos dejen directamente en el estancamiento. El cuarto punto habla que desaprender y volver a aprender es cultivar la cultura del esfuerzo. Es asumir que somos unos seres con capacidad para poder replantear lo que se nos enseña, aplicando la innovación en nuestro desarrollo y en nuestra actividad. Aquellos que no dejan nunca de aprender, aquellos que tienen inquietudes durante toda su vida y no se acomodan, son los valientes, los que abandonan rutinas insostenibles en el momento actual para arriesgarse a nuevos desafíos y retos personales y profesionales. El quinto y último punto que hablaremos de él es que nada es para siempre. Desde esta premisa necesaria de que nada es para siempre, no podemos ser inmovilistas en nuestra formación ni en nuestro conocimiento. Lo que está claro es que en el cambiante mundo que vivimos, ser capaz de mantener siempre activa la secuencia entre el cuestionamiento y el desaprendizaje y la construcción y el reaprendizaje es una habilidad imprescindible para nuestra adecuada adaptación al medio. Y además es una habilidad que se aprende. Por ello hemos pensado que para contar o para hablar sobre los temas relacionados con el aprendizaje y el desaprendizaje, teníamos que buscar una persona o una figura que considerábamos que objetivamente ha aplicado este redescubrir y innovar en diferentes disciplinas. En este caso, la disciplina que hemos elegido es la disciplina médica. Los protocolos médicos, quizá, como veremos o como le preguntaré después a nuestro invitado, son como dogmas muy aprendidos a lo largo de la historia y hay que ser muy escrupuloso y muy respetuoso porque cuando hablamos de temas médicos, igual que si hablamos de otros temas técnicos, hay que tratar de ser lo más ortodoxo posible, tratando de reducir el riesgo asociado a la actividad que se hace. Esta persona que va a hablar con nosotros ahora se llama Ángel Villamor. ¿Quién es Ángel Villamor? Pues Ángel Villamor es un médico especializado en traumatología, es el director médico de ICTRA, Medicina Avanzada, y es una de las personas que ha sido pionera en el tratamiento de lesiones traumatológicas. Es una de las personas que tiene altísima confiabilidad. ¿Por qué tiene altísima confiabilidad? Pues porque es, más allá de que es un extraordinario cirujano y de que es un extraordinario traumatólogo, es una persona que empatiza muy bien, trata muy bien a las personas con las que tiene que llevar a cabo algún protocolo de acción directa sobre cuestiones terapéuticas, pero además es muy capaz de llevar a cabo la personalización. Trata deportistas de élite de múltiples disciplinas y además también trata a altísimas personalidades de este país. Pero quizá eso no sea lo mejor. Es una persona extraordinaria, que es lo que mejor podemos destacar de él. Tiene un foco claro a la hora de tratar o a la hora de manejar las situaciones con sus pacientes. Y es que quiere lograr el restablecimiento total del paciente en el menor tiempo posible y con una recuperación sencillamente extraordinaria. No os digo nada más sobre él porque además tengo un aprecio personal y paso directamente a presentarle. Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Pues la verdad es que fenomenal. Tenía ya ganas de hablar contigo porque
después de todo lo que está, todo lo que está pasando, el enfoque de un médico y sobre todo que me orientara un poquito por su experiencia. Oye, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Y qué consejos se te ocurre a ti darme, ¿no? Para, con toda esta del desconfinamiento, ¿salgo, no salgo, qué hago? ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, está siendo duro efectivamente, ¿eh? Hemos tenido suerte en la familia, pero bueno, el contacto que tengo con tantas personas, con mis pacientes, pues vas oyendo lo duro que está siendo. Creo que no Mm, tenemos que perder la atención, ¿no? no, Tenemos que no. seguir con ello. Yo creo que el miedo es a que nos habituemos a ello y empecemos a relajar. Todos somos conscientes de ello. Ajá. Creo que, Pero si creo que mantenemos la atención, la gente anda todavía un poquito desubicada, ¿no? Entre salir, no salir, pego el abrazo, no lo pego. Entiendo que la situación no va a ser corto en el tiempo el readaptarnos a esto. Bueno, Ángel, te llamaba y quería charlar contigo porque la idea que tenemos sobre la resiliencia es pues es un concepto que ahora mismo está en boca de todos. Tenemos la certeza de que detrás de ese concepto, cuando lo decantas, pues encuentras palancas como más concretas y una de ellas que consideramos que es muy, muy importante, si no una de las referentes, es cuando te encuentras sobre todo detrás de una adversidad, pues la idea de tener que reaprender, que desaprender, que aprender. La idea sobre todo es, estás en un entorno nuevo y tienes que utilizar según qué recursos para poder aplicarlos. Sabemos que en otras disciplinas pues el aprendizaje o la agilidad o la creatividad pues es como más rápida, ¿no? Pero en la disciplina médica, igual que en la disciplina de la ingeniería o en disciplinas como mucho más puras, pues hay como ciertos dogmas, como ciertos protocolos que hacen como muy curioso, ¿no? La idea de desaprender, aprender, reaprender y sobre todo aplicar. Y por eso no, creíamos que tú, como figura relevante, independientemente de la especialidad, que sabemos que es la traumatología, pero seguro que el dogma médico siempre supone como una especie de corset. Tú, como médico y sobre todo como innovador dentro de la cirugía terapéutica, o sea, perdón, dentro de la cirugía traumatológica y sobre todo en la terapia de después, pues has metido como dos o tres cambios de paso muy importante. Cuéntanos cómo es eso en ti. ujú, llevas mucha razón en que la medicina es difícil, es una ciencia en la que tenemos que ser muy cautos, muy prudentes y muy respetuosos con el paciente. Estamos tratando de la salud y estamos teniendo que cuidar de lo que nos entrega el paciente, que es su vida, ¿no? Su vida o su calidad de vida. Sin embargo, es cierto que en los últimos años la medicina, junto a todo, ha tenido una evolución importante y estos pasos se han dado gracias a que la medicina ha empezado a lindarse, ha empezado a relacionarse con muchas ciencias de alrededor. Es fácil imaginar en traumatología, por ejemplo, que colaboramos mucho con ingenieros, Ajá. hablamos de materiales de prótesis, hablamos de diseño de nuevos instrumentales, microscopio, óptica, cirugía mínimamente invasiva, en la que podemos penetrar dentro del paciente sin tener que abrirlo con cámaras, con ecografías. Hemos ido implementando muchísimo el armamento de la medicina. Y esto no es más que el resultado de toda esta evolución, toda esta flexibilización que ha habido en todas las tecnologías y en todas las ciencias con la revolución actual de la comunicación principalmente, además de la información, ¿no? Ah, Eh, Siempre vamos con pies de plomo, siempre vamos con muchísimo cuidado, pero no hay duda de que no podemos quedarnos atrás. Y es muy fácil encorsetarse, es muy fácil que las técnicas que has ido aprendiendo en la facultad o has ido aplicando te mantengan en un estado de seguridad en el que nunca puedes anclarte, ¿no? Si todo avanza, tienes que salir de ello, ¿no? ¿y cuál es el desencadenante? Tú te levantas un día y dices, mira, esto estoy seguro que se puede hacer de otra manera, ¿no? Ya, llevamos, yo qué sé, 200 años abriendo la rodilla de una manera, sacas, metes o lo que sea, o el hombro, o vete tú a saber, pero de repente tú te levantas un día y dices, seguro que esto se puede hacer de otra manera". ¿Cómo se desencadena eso? Yo creo que es un poco consecuencia, de nuevo te vuelvo a decir, de la nueva revolución, ¿no? De la información y la nueva revolución de la comunicación, ¿no? Ajá. Vas viendo, vas oyendo, vas viendo que hay que perder un poquito el respeto también a la innovación. Fíjate que, fíjate en que hasta ahora
las innovaciones en todas las ciencias y en todas las técnicas seguramente habían estado, las habían llevado científicos de prestigio y tenían casi la exclusiva en ello. De Ujú, repente empezamos a ver que, los grandes avances como, bueno, como Macintosh, Apple, Google, lo han hecho gente joven, que el iPhone lo hicieron realmente artesanos que supieron juntar la comunicación con la información. Y de repente esto yo creo que nos abre un poco las vías a la innovación más intuitiva, ujú. de manera que esto sumado a toda la información que podemos recabar es lo que nos va animando. Me refiero a que de repente nos empezamos a plantear realmente, todo avanza, tenemos que avanzar nosotros, empiezas a cuestionarte, realmente lo que aprendí, lo que estoy haciendo es bueno y apoyado, como te estoy diciendo, en la comunicación, para mí ha sido un arma muy fácil y muy sencilla el poder estar al tanto constantemente de los avances que se están haciendo en todo el mundo, los primeros cirujanos, los nuevos cirujanos, las nuevas tecnologías y fácilmente comunicarme con ellos. De manera que siempre digo que cada avance que hacemos no es simplemente una iniciativa propia y un arrojo propio, sino que tenemos actualmente la posibilidad de constatar si es correcto, si se está haciendo algo parecido, Ajá. e incluso tener opinión de grandes especialistas que te apoyan cuando quieres dar algún paso de estos. Oye, ¿y existe, cómo decirlo, existe un límite? ¿Existe un marco de referencia? Porque detrás de todo esto percibo como que hay como mucha convicción, ¿no? Como mucha creencia de que realmente tanto la tecnología como los avances, como los recursos a disposición, pues están ahí, ¿no? Pero siempre tiene que haber Mm, alguien que diga yo creo que esto funciona. Y es que yo, claro, como cuando tienes un concepto así un poco como un poco laxo, como puede ser desaprender, al final tengo que recurrir a las fuentes y mi primera fuente es la RAE, directamente el sí, diccionario. Y el diccionario mm, dice algo así que es la acción relacionada con revisar tus convicciones, hábitos y formas de hacer y modificarlas por unas nuevas. Así, tal cual. No es que se trate, como te decíamos, no se trata de olvidar lo que hayas hecho hasta ahora, sino que directamente se trata de que lo que sabes no te provoque ser esclavo de ello, sino tener la capacidad de poder repensarse, no tanto por los conocimientos, sino también por lo que crees o consideras que puedes aportar, ¿no? Entonces ahí es donde voy. ¿Hay algún tipo de marco, es decir, por no resultar demasiado pesado, pero lo que hace la diferencia entre una persona u otra es esta sensación de no limits, ¿no? ujú, ujú, De mente abierta y experimento por aquí, experimento para allá. Pero cuando estás ahí con esta sensación estoy seguro de que el paciente puede vivir una recuperación más rápida, creo que el mm. dolor es un elemento vertebrador de todo esto, los tiempos. ¿Hay límites? ¿No los hay? Cuéntame. Efectivamente, yo creo que la filosofía de todo avance es este, ¿no? Es empezar sin límites, dar rienda suelta, podríamos decir, frase hecha, ¿no? A la Ujú, imaginación, cuestionarte hasta dónde se puede llegar efectivamente y a partir de ahí reducir en la medida que te obligue la responsabilidad que estás asumiendo como médico, ¿no? Pero ajá, es cierto que yo creo que la clave está en esto y de hecho este ha sido el modo en el que nos hemos ido planteando si en tal ciencia se ha avanzado de esta manera, apliquémoslo a la medicina, aunque parezca un desbarajuste, ujú, que después ya iremos ajustando. Claro, el modo de investigar, efectivamente, en medicina siempre es mucho más cauto, pero el no pretender o el no dejarte anclar por los protocolos o por lo aprendido y intentar ser discreto en cada avance, yo creo que ujú. es un freno que se ha dado mucho en la medicina. De manera que este nuevo enfoque en el que tenemos que ser audaces, como son los emprendedores, yo creo que efectivamente, fíjate, me fijaba mucho en los últimos años en cómo los innovadores, que hasta ahora casi habían sido un poco criticados o puestos en entredicho como demasiado audaces casi, Ujú, de hecho, se les ha cambiado de repente el nombre. Son emprendedores y casi son admirados más que el que sigue las normas clásicas. Yo tuve totalmente de algún acuerdo. problema, yo tuve algún problema cuando empecé con alguna innovación, cuando empecé a utilizar las células madre, por ejemplo, en traumatología, tuve problemas incluso con la Sociedad Española de Traumatología. Casi llegamos a un Cuént- litigio. Cuéntame eso.
bueno, fue espectacular, pero bueno, son anécdotas, son anécdotas de la vida que casi prefiero olvidar porque me Va, quitaron el sueño durante una temporada, pero menos es mal. cierto que los grandes popes se enfrentaron a mí y me dijeron que, ¿cómo que las células madre? ¿Qué era aquello? Como te está diciendo Yello, yo Madre mía. en aquel momento lo que había hecho es ir a visitar a dos cirujanos extranjeros que estaban ya poniéndolo en práctica y empezamos a investigarlo poquito a poco. Cuando se supo de esto, bueno, se puso el grito en el cielo, tuvimos un rifirrafe que todos los traumatólogos de España fueron conscientes de ello Ujú. y fíjate, y ahora las células madres se están empleando en todas las especialidades médicas, ¿no? Me refiero otra vez a esto, ¿no? Hubo una época en la que el innovar era un poco romper con aquellos popes clásicos y Claro. eras puesto en el punto de mira. De repente, qué bueno, ¿no? Que esta nueva era Es que es nos esa, es, muestre como emprendedores admirables, ¿no? claro, es esa idea de que Facilita todo esto. te sales un poquito de la norma y zasca, ¿no? Es decir, espérate un Sí, momento, sí, porque una cosa es, no sé, sí, inventar cosas nuevas, pero otra cosa es que te salgas por la tangente y de repente justo. recibes por todos lados. Ahí hay que tener espalda, hay que tener callo, ¿verdad? Hay que tener callo, te lo estoy diciendo con una sonrisa, pero son momentos en los que realmente pierdes el sueño. Pierdo Sí. el sueño y te digo literalmente, ¿no? Lo pasas mal, estás en el punto de mira, pero como te digo, yo creo que gracias a Dios el terreno se ha alisado, ahora de Ujú. repente es el innovador, el emprendedor, es Claro. el admirable. También es cierto que se nos ha flexibilizado la mente en todo esto porque las nuevas tecnologías nos han traído esta dinámica tan rápida que ya se ha aceptado que todo evoluciona, ¿no? Mm. Sí, Fíjate, esto, me estoy sí, acordando de una anécdota y es que mi hijo con 11 años lo invitaron a una reunión de directivos de marketing de Google en España porque querían oír pues, a niños su opinión sobre Internet y todas estas cosas. Y en la ajá. entrevista, yo creo que nos sorprendimos todos cuando le dicen, ¿tú qué quieres estudiar? Y dice, no lo sé porque no sé qué carreras habrá cuando me toque estudiar carrera, ¿no? Entonces es esto, es como la gente joven tiene asumido que todo está cambiando, ¿no? Que casi la estaticidad no es lo correcto, ¿no? Debemos de andar avanzando constantemente, ¿no? Por eso yo creo que ahora la sociedad es más permisiva en todo eso. Por Oye, eso que pues ya no hay que ponerse esos si límites, eso, ¿no? si eso lo plantea con 11 años, prepárate a los 17, ¿no? Qué Sí es verdad miedo. que, sí es verdad que desaprender no deja de ser esta idea de plantearse de forma crítica lo que hemos aprendido. Eh, es verdad que no es solo una cuestión, cuando se habla de aprendizaje no se habla solo de formación o de conocimiento, ¿no? Sino que el aprendizaje es el conocimiento puesto en práctica. Yo hay una Ujú, cosa que no sé muy bien cómo se puede de alguna manera parametrizar, y es cuando una innovación o cuando una experimentación, sobre todo dentro del mundo de la medicina como es el tuyo, se convierte en hábito, ¿no? Es decir, la idea mm. es cuando lanzas esa nueva tendencia, lanzas esa nueva metodología, la aplicas, eh, ¿cuándo se convierte eso en hábito? ¿O cuándo consideras, o cómo se hace esto? Porque tú, claro, al final Es- tienes que abandonar un hábito personal. Tú, oye, yo mira, sí. normalmente juego con la derecha y la meto en la escuadra. No, 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 tienes que meterla con la Mm, izquierda. Y dices, oye, ¿por qué? Decía Ford, mm, Henry Ford decía, nadie cambia si no tiene la necesidad de hacerlo. sí, El cierto. principio fundamental. ¿Cómo hacemos que una cosa así experimental se convierta en hábito? Mm. En medicina volvemos a lo mismo, que es difícil. Tienes que llevar una curva de aprendizaje en la que te vas convenciendo de que manejas la nueva técnica y sobre todo el tener una estadística de los resultados. De manera que sí que es cierto que no puedes ser tan relajado como estaba planteando un emprendedor que plantea algo a ver qué tal funciona, Ujú. sino que tenemos que ser en medicina muy metódicos, hacer un registro muy preciso, de manera que cada paso que das adelante tienes que prever qué puede ocurrir, qué tienes que registrar para ver si el resultado que vas a tener mejorado es gracias a lo que has hecho. De manera que a todo emprendimiento en medicina sí que puede ser el inicio una idea pues genial, una idea muy aventurera o muy estrepitosa a vistas de muchas personas, pero siempre tienes que fundamentarla después en un seguimiento preciso para que el resultado te convenza realmente o te dé la seguridad realmente de que vas a convertir
convertirla en un nuevo hábito. Es muy importante el plantearte, como tú decías, pues que las, que las innovaciones no tienen por qué ser un desaprendizaje de lo que ya tenías, sino que pueden ser una mejora. O que Eso también es. muchas veces asumir que, aunque haya sido un cambio radical a lo que hacías, eso que estabas haciendo te ha ayudado a cuestionarte al menos. Es una catapulta para cuestionarte. Habrá hecho su función también a lo largo de la historia, de tu historia, de cuando lo has empleado, ¿no? Pero ese punto de humildad es el que realmente te ayuda a cuestionarte, como tú decías, que es el inicio de una evolución, ¿no? El cuestionarte si lo estás haciendo bien o mal. Siempre el considerar que no es un rechazo en lo que hacías, ¿no? Y esto cómo encaja, estaba pensando según comentabas, que estamos en un entorno de cultura de éxito, ¿no? Aquí todo lo que Mm, tiene éxito, fenomenal, ¿no? sí, Pero la innovación y el desaprendizaje y la aplicación novedosa, pues también tiene cierto caldillo de fracaso. Es decir, sí. acertar y acertar la primera, una de dos. O era muy fácil o la casualidad estaba ahí detrás, ¿no? Sí. Entonces, es muy curioso como cuando estás en la cultura del éxito y todo funciona y fluye, pues como que es fácil aplicarlo o aprenderlo como algo que te pueda ayudar en el desarrollo del hábito, pero ¿y cuando fallas? ¿Por qué digo esto? Mm, Porque comentabas lo de Google, que me ha parecido muy, muy curioso. Estos, si en algo, bueno, aparte de que sean referentes en todo, tienen esta idea mm, de tú primero, tú prueba, o sea, mm, intraemprendimiento, prueba, experimenta, fracasa, fracasa pronto y levántate, ¿no? Es decir, sí. la idea del fracaso forma parte del éxito, ¿no? Edison Mm, decía, le reclamaban, ¿no? Le recriminaban cuando decía, mira, te explota la bombilla 1000 veces mm, hasta que has conseguido que funcione. Y él decía, no, no, esto ha sido un proceso de 1000 pasos. Eh, mm, hay que tener muy claro la cultura del fracaso porque, de nuevo también, incluso con el concepto que metías al final de humildad, es decir, o sea, mm, cuidado con el ego, ¿no? Cuando sí. estás experimentando y fallas y fallas y fallas y fallas y de repente una aciertas, no sé, ¿cómo conjugas éxito, fracaso, ego, humildad? ¿Cómo se hace? Mm. Fíjate, yo creo que la humildad es un elemento que precisamos los seres actuales de nuestras edades para asumir ese riesgo o ese fracaso final, ¿no? Mm, Es un ejercicio importante porque tenemos asumido que nuestra vida va hacia un propósito y tenemos que cumplir y tener éxito en ese propósito. Nuestra vida o de repente nuestro proyecto, nuestra tesis. Yo me propongo una tesis, tengo que llegar a ella y ujú, que la tesis sea correcta. Esa ha sido nuestra cultura hasta ahora. Si conseguimos meternos en el coco de mi hijo, de la gente joven, seguramente no necesitemos tanta humildad porque en el disfrute de ellos, el propósito de ellos está en esa evolución más que en el resultado final. Me refiero a que las, las cosas cambian tan rápidamente, estamos metidos en esta evolución tan exponencial en la que cuando mi hijo se proponga una tesis, sabrá ya de primeras que no va a llegar a ella porque según se vaya aproximando habrá cambiado y mm, esa tesis ya estará obsoleta y será otra. claro, Me refiero a que el devenir será, o el modo de vida será no un caminar hacia un proyecto, sino un navegar, un saber aprender, como estamos diciendo, un saber manejarte, por supuesto, buscando seguramente una meta, pero la meta no será la que vale, sino el compromiso con el aprendizaje, con la evolución. el Si camino. nosotros sabemos asumir esto, nos quitaremos ese miedo al fracaso, porque podremos decir de un modo ya más fácil que todo este rollo que estoy soltando, bueno, he participado en esta investigación, ¿no? Esa será mi alegría. En esta investigación en la que al final se ha demostrado que no era correcto o he llegado tarde a ello porque ha habido otra evolución más. De manera que yo creo que es un cambio de parámetro importante. Quítate el miedo, no necesitarás entonces esa humildad para después asumir tu fracaso y acepta que todo evoluciona y que lo que tienes que comprometerte es con aprender constantemente y seguir evolucionando hacia algo y ese será tu orgullo, ¿no? Que has estado formando parte de esa evolución en la cual se demuestran fracasos y se demuestran éxitos, ¿no? Actualmente, de hecho, hay muchas tesis doctorales que se han propuesto demostrar algo y al final la tesis acaba siendo un sobresaliente cum laude
con el resultado de que no es demostrable hacia lo que yo iba o he Mm. demostrado que no era correcto, ¿no? Pero es esto, ¿no? Tenemos que cambiar nuestro modo de ser y adaptarnos a esta nueva era, ¿no? De evolución en la que, como estábamos diciendo, el aprendizaje y el avanzar es lo más importante. Las metas irán apareciendo, ¿no? Hablábamos y comentabas lo del no tener miedo, del enfrentarte al miedo. Y claro, yo me imagino una persona como tú que con esta idea poniendo el foco en el paciente, teniendo claro que el nivel de recuperación tiene que ser el máximo, el dolor el mínimo y tratar en la medida que sea posible optimizar los tiempos. Creo que son tres cosas que cualquiera que se ponga en tus manos Mm, puede tener absolutamente claro. Te dota también de como de esa chispa a la hora de involucrarte en el proceso, en el desarrollo, en la técnica, en la metodología, pero luego también enfrente tienes a una persona, que me da igual que sea sí. un ser como yo, que tengo el tobillo de aquella manera, o Mm, que sea un deportista de altísima élite, o que pueda ser un mandatario. Te lo digo porque por tu mano pasan personas de todo mm, tipo, ¿no? Y tú tienes ahí como una responsabilidad asumida, una creencia muy fuerte y luego la diferencia entre el riesgo y el peligro. ¿Sabes? Que las dos cosas están ahí, el peligro existe y el mm. cómo te vas arriesgando tú a llegar hasta donde tienes que llegar, sabiendo que a lo mejor para un deportista de élite puede suponer un antes y un después. ¿Cómo te Sí. enfrentas a esa situación? Fíjate, Yello, me has tocado en el origen de mi vocación por la traumatología. Mis padres eran médicos y ellos me metieron en la empatía. Lo Mm, importante que es, como tú estás diciendo, fuera de todo esto que estamos tocando de las tecnologías, nuevas tecnologías, avance y todo, para mí, cuando me siento en mi despacho, en mi día a día, en mi minuto a minuto, está el paciente delante y estoy tratando, como he empezado diciendo, su salud y su vida. De manera que la empatía es muy importante. Esto, unido a que el abuelo era artesano, yo trabajaba con él, era ebanista, tiene que ver mucho con la traumatología, con el escoplo, el marco y todo sí, sí, esto, sí. pues siempre he dicho que mi práctica es una artesanía junto al ser humano, ¿no? Tengo que tener mucha empatía y cada caso tiene que ser pulido y adaptado a lo que necesita ese paciente, ¿no? Es muy importante siempre seguir este precepto. No puede irse de la cabeza a lo que estábamos comentando anteriormente de el éxito profesional o incluso Mm, el éxito mediático, el tratar a un deportista de élite o a cualquier paciente muy renombrado, ujú. porque cuando yo llego a mi despacho y me siento, hay una persona ahí delante que me está poniendo que está poniendo en mis manos pues su calidad de vida principalmente. Gracias a Dios en traumatología no hablamos casi de la vida o la muerte, pero sí de la calidad de vida, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el foco principal. La empatía, muy importante. ¿Qué quiere el paciente? ¿Cómo lo siente? Porque esto va a ser un proceso, como tú has dicho, largo. No es Sí. solo a usted le voy a solucionar su problema de esta manera, sino que después de eso vamos a sufrir un posoperatorio que no sé cómo vas a asumir tú por los riesgos de familia, la capacidad de sufrimiento que tú tienes. Y Ujú. en eso es en lo que más tenemos que enfocarnos, ¿no? Claro. En la labor y así es yo creo que cada trabajo, ¿no? Tenemos que tener una mente muy bien, productiva o incluso inquieta, como estamos refiriendo ahora, ¿no? Tenemos yo creo que siempre seguir cultivando la inquietud del niño, ¿no? Que quiere cuestionarse, que quiere estar con los ojos abiertos, lo que decía anteriormente, yo todas las mañanas me levanto 2 horas antes de salir y leo las últimas publicaciones de mi especialidad para ver qué está ocurriendo, para que me surjan muchas veces ideas leyendo sobre un avance de alguien de cualquier parte del mundo para decir, oh, qué buena idea he tenido, pero se podría mejorar de esta manera o eso es aplicable a otra cosa, ¿no? Claro. Pues tengo que estar informado efectivamente, pero siempre cuando después me siento delante del paciente es de su salud, de su vida de la que estamos hablando. Ujú. Estamos diciendo que lo primero que claramente hay que tener cuando estás en un proceso de desaprendizaje o de reaprendizaje es, primero tienes muy claro el foco, o sea, tienes una meta, un propósito que tienes en mente. Luego, por supuesto, cultivar el conocimiento. Estábamos hablando también de la multidisciplinariedad. Tú fíjate que se me estaba ocurriendo el concepto ahora de golpe y creo que me ha Sí, salido bien. Esta idea de así es. utilizar desde la filosofía hasta la ingeniería aplicada a un aspecto
y luego también un poco la predisposición y la convicción de la cultura del esfuerzo, el estar constantemente ahí, el forzarte a uno mismo a decir, bueno, yo voy a mirar aquí, voy a mirar allá, y cuando lo pones encima de la mesa hay ruido. Porque cuando digo ruido, ruido en tu entorno profesional, ruido social. Tú fíjate en una situación como la que estamos ahora, muchísimo ruido. Es decir, Sí. sobreinformación, duda, incertidumbre. ¿Cómo se liga el aprendizaje o el desaprendizaje o la generación de nuevos hábitos cuando el entorno, ya sea familiar, social, profesional, eh, es como muy, o no sé si decir muy molesto, pero sí por lo menos muy intenso, ¿no? ¿Cómo Mm. vives con el ruido cuando hay gente que te dice, cuando un entorno, cuando parece que estás yendo? ¿Cómo se gestiona ese ruido? Es muy difícil. Yo creo que hay profesiones y hay formaciones en las que te entrenan para esto, ¿no? Para asumir, para aislarte muchas veces de, Ujú. como dices, un ruido que seguramente muchas veces no es ni positivo ni es críticas que te Es puedan intenso, ¿no? ayudar. Sí. Es intenso y muchas veces es tóxico, ¿no? Eso Podríamos es. decir. Y casi eso es una formación personal más que profesional, ¿no? Mm. Se sufre mucho. Es cierto, por ejemplo, a mí me has tocado por el tema de que muchas veces, pues, pacientes de élite, pacientes muy conocidos, eso genera, pues, ese ruido tan socialmente llamativo y atractivo Mm. que se maneja actualmente para una profesión en la que tú como médico, si realmente tienes interiorizado, como te dije, te decía que me interiorizaron mis padres, tu responsabilidad para con el paciente que encima de la mesa te está poniendo su vida, tienes que estar centrado en ello, ¿no? Es muy difícil. Para mí ha sido también una fase de formación en este salto al, al tratamiento de pacientes, de deportistas de élite principalmente, ha sido un salto muy importante y un paso muy importante en la formación, ¿no? En la que cada día tienes que relajarte y decir, Ángel, quítate tu ego, porque normalmente estos ruidos suelen incidir en el ego porque saben Claro. buscar el Mm. punto en el que tú puedes saltar y crear más espectáculo, podemos decir. Entonces, tienes que intentar evitar que ese dedo te haga daño, ¿no? Es un rodaje muy desagradable. De todas las maneras, yo nunca he querido abandonar, nunca me he dejado avasallar mucho porque he Engatusar. reconocido, sí, he reconocido que para mí ha sido muy, muy, muy positivo el tratar con deportistas de élite, por un motivo, y es que han sido pacientes que se han prestado siempre a esta innovación. Siempre digo que en eso tuve mucha suerte. No sé si es suerte, no sé si es porque, bueno, pues te van buscando porque estás trabajando bien, pero siempre el deportista ha sido mi ratón de laboratorio, he dicho muchas veces, porque el deportista es el que te llega y te dice, sí, sé que esto me lo operas y en 6 meses estoy como todos tus pacientes, pero es que yo no puedo esperar 6 meses, tengo que Claro. hacerlo en 2. Y entonces es cuando en la conversación dices, vale, podemos intentar hacer algo nuevo, podemos arriesgar, a ver si funciona o no funciona, pero tenemos que asumir juntos los riesgos, ¿no? Ese es el paciente que asume riesgos porque, bueno, tiene su compensación si en 2 meses está compitiendo de nuevo. Entonces, como te digo, me he metido en ese ambiente de deportistas, muchas veces reconocidos, que te pueden suponer después un rebote en cuanto a esas críticas, a ese ruido de fondo, Ujú. pero he sacado mucho positivo de ellos por esto, porque todos esos avances que hemos podido hacer conjuntamente el paciente y yo, el deportista de élite y yo, después lo hemos podido aplicar al paciente de a pie, ¿no? A todo el resto de nuestros pacientes. Joder, Ángel, da gusto hablar contigo. Estaría todo el día, pero sé que la prioridad es lo primero. Tú tienes a tu cachorrillo allí que seguro que quieres ya directamente disfrutarle y los míos que seguro que también me van a decir, oye, que el desconfinamiento ya hace que tengamos nuestro momento. Oye, me queda por hacerte una pregunta y, bueno, más que una pregunta, una reflexión. Eh, primero el agradecimiento, ¿no? Nosotros en consultoría nos es mucho más fácil aprender, desaprender. Tenemos metodologías más o menos marcadas, pero nos podemos Ujú, permitir el lujo de ir un poquito más allá desde la personalización o desde la innovación. En el caso de la medicina, el aprendizaje y el desaprendizaje es un protocolo que claramente tiene que estar estructurado, pero que no tiene por qué ser un limitador de tu vida, ¿no? Un limitador por lo menos de tu mente. En esta situación,
sí que me gustaría que lanzaras un mensaje a la gente. Esto lo estamos diciendo con todos, meter un mensaje en una botella, lo lanzas. ¿Qué te gustaría que comentara a la gente que nos pueda escuchar respecto de esta charla que hemos tenido o respecto de lo que nos rodea? Ujú. Fíjate, me estabas diciendo, mientras me lo planteaba, estaba dándole vueltas a la cabeza. He tenido una conversación en estos días de confinamiento muy reciente con quien fue mi profesor de física en el colegio, que dejó el colegio para irse a Estados Unidos a investigar en inteligencia artificial, volvió a España y en la Autónoma hizo el departamento de investigación de inteligencia artificial, se llama Alfredo Fernández Mayor, y para mí bueno, ya ves, bueno, es Una referente, ¿no? es un referente. Y me dijo una frase muy sencilla que quiero recordar bien cuando hablábamos de, bueno, de todo lo que está ocurriendo y también de cómo estamos evolucionando actualmente. Decía, em, em, ¿cómo era? Me decía, perdona, Ah, eh, nada. ¿qué va a pasar? No lo sabemos exactamente, podemos algo vislumbrarlo, pero lo que sí que es cierto es que va a ser divertido vivirlo. Con ello quiero decir, hay muchas cosas excitantes por delante, lo estamos pasando mal seguramente, pero estamos viviendo una época que se nos abre para que podamos realmente disfrutarla y tenemos que tener esa esperanza. El enfoque al disfrute. Nos quedamos con eso. Ángel, muchísimas gracias. Es una gozada hablar contigo aquí y en cualquier momento. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus recomendaciones y sobre todo por tu experiencia. Y seguro que nos vemos pronto, seguro. Un beso muy fuerte, cuidaos mucho y gracias a vosotros por vuestra labor. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Es un lujo contar con personalidades como Ángel Villamor. Pocas personas pueden representar el aprendizaje y la innovación como él y sobre todo en una disciplina como es la médica. Como siempre, cosas importantísimas que nos deja. Lo primero, relaciona tus conocimientos y desafíos con otras disciplinas y vincula lo que sabes con las tendencias actuales, utilizando fuentes de información que complementen tu conocimiento y sobre todo tu hipótesis. Date cuenta de una cosa, por supuesto, reaprendizaje se basa en cuestionar lo establecido. Los grandes avances hoy no dependen de gurús y ahora tenemos a nuestro alcance la posibilidad de llevar una idea a buen puerto, con cierto equilibrio entre la cautela y la audacia para ponerla en práctica. Ten claro los pasos que vas a dar, observando los impactos y capitalizando el avance. Reaprender puede ser una evolución y no necesariamente una revolución. Hoy en día ser sensible a la comunicación y estar en relación con otros puede ser determinante para que tu idea crezca en un contexto de innovación. Lo establecido te va a servir de referencia, pero nunca de ser un anclaje para potenciar tu emprendimiento. Y cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de actitud personal, no de acción empresarial. Reaprender, innovar, por supuesto, significa pelear contra lo establecido. Surgirán resistencias y pretender romper el statu quo puede levantar ampollas a tu alrededor. Pon en valor la paciencia y la determinación. Si hay algo que debes ser, es sensible hoy a la velocidad del cambio. Y tu capacidad de adaptar el proceso también influirá de forma clara en tu éxito. Pero ten cuidado, el camino de aprendizaje o de reaprendizaje es mucho más importante que el avance sobre el que estás trabajando, porque en ese camino te podrás encontrar hitos que van a reforzar ese aprendizaje. Otro equilibrio que deberás tener en consideración es el equilibrio entre la humildad y la ambición, porque la humildad, siendo necesaria, no puede ser un freno. Y la ambición te generará la energía y te aportará esa confianza de la que ya hemos hablado hacia adelante, pero te puede separar de la realidad. No puedes ser ajeno a la gente que te rodea, ni siquiera a las tendencias que te rodean. Empatiza y escucha a las personas afines. Pero ojo, créate también esa burbuja que ante el ruido que puedes generar pueda ser algo que mantenga tu constancia y mantenga sobre todo tu creencia. Ojo con el ruido, porque puede ser tóxico, incluso haciéndote dudar de tu orientación y de tus pretensiones. Es importantísimo utilizar la red social y la red de información a tu alcance para poder potenciar el reaprendizaje sin ser independiente de tu entorno. Y de esto hablaremos mañana. La idea sobre todo es la importancia de establecer relaciones
para conseguir enfrentarte al desafío que estás viviendo. Muchísimas gracias.